El régimen de reorganización ordinaria en Colombia está instituido a través de la norma 1116 de 2006, por el cual se dicta una serie de procedimientos, de procesos y de mecanismos que instan a salvaguardar las empresas en estado de crisis, tanto financiera como económica, donde haya una cierta desproporcionalidad entre la capacidad de solvencia y liquidez, además entre sus pasivos y sus activos. Por este motivo, el legislador estableció en este régimen, posterior a la 550 y a la 222, un régimen único que a partir del 2006 hasta la fecha actual está vigente y por lo cual se van a tramitar todos los procedimientos de carácter concursal, entre esos el mecanismo específico objeto de este video, como lo es el régimen de reorganización ordinaria. Bueno, posterior a este análisis de competencias de carácter subjetiva y de si los sujetos están excluidos o no dentro del régimen de la 1116, o de si poseen regímenes únicos y exclusivos, o si simplemente están totalmente por fuera de la capacidad de conocimiento tanto de los jueces como de los jueces civiles de circuito, como del juez de concurso de la superintendencia, entonces se tiene que empezar a hacer el estudio de admisión o de admisibilidad por parte del juez. Una vez presentada la solicitud, llegando los documentos como lo son los 5 estados financieros de los últimos 3 ejercicios comerciales suscritos por el revisor fiscal o el contador público, igualmente como los 5 estados financieros de carácter general, con corte al último día del mes anterior de la presentación de esta solicitud, o por ejemplo el otro documento que son los estados de inventario de activos y pasivos. Estos no tienen que ser graduados ni tienen que estar con precios o apreciados, ¿no? También tienen que aportar ante esta solicitud lo que es la memoria explicativa, donde se detallen los motivos, las razones, donde se dejen entrever los motivos justificantes por los cuales se tienen que apegar o someter a estos procesos de reorganización, además de un flujo de caja donde primero se le integre un carácter de seriedad al trámite, además de que se deje ver de que la empresa tiene la capacidad de solvencia económica a futuro de poder mantenerse, ¿cierto? Y de pagar las acreencias que está debiendo. También tiene que presentar algo que es muy importante, que yo lo llamo pliego de negociaciones. Esta es como la estrategia, ¿cierto?, en la cual tiene que dejar entrever, ¿cierto?, cuáles son las estrategias que va a pretender aplicar para llegar a ese cubrimiento de sus obligaciones de manera ordenada, de manera organizada, de manera oportuna, que también se tiene que dejar detallado en el proyecto de calificación y graduación de las acreencias y determinación de los derechos de voto. Todos estos contenidos tienen que ser presentados en esa solicitud. Finalizando ya con los supuestos de admisibilidad, nos encontramos otra vez con las causales. En este caso vendrían siendo 2, tanto la cesación de pago como la incapacidad de pago inminente. Y haciendo la ampliación de carácter ya real de estas causales, nos encontramos que la cesación de pagos tiene unos requisitos muy específicos, como lo son el haber incumplido tus obligaciones por más de 90 días, tener 2 o más obligaciones incumplidas con 2 o más acreedores, y que también estén tramitando 2 o más demandas ejecutivas, y que estos pasivos, estas obligaciones que se adeudan a los acreedores, estén por encima del 10% del pasivo total del cual tiene la empresa actualmente. En el caso de la incapacidad de pago inminente, al ser más una medida de carácter, por decirlo así, evaluativo, futurista, ¿cierto?, tiene unos requisitos un poco más laxos. En este caso, el deudor deberá presentar en el escrito de la solicitud un justificante real de la incapacidad de pago inminente, donde soslaye las razones y los motivos por los cuales esta persona en un futuro será incapaz de respetar los tiempos estipulados para la cancelación de sus obligaciones. Posteriormente,
esto se tiene que hacer con una fecha de vencimiento igual o inferior a un año. Si es superior a un año, pues esto no se va a tramitar. Igualmente, frente a la incapacidad de pago inminente, se puede hacer esta presentación, esta presentación de esta causal por acreedores no vinculados, en este caso por 2 o más acreedores no vinculados. Pues esas serían como las ideas en el proceso de reorganización. Según el artículo 16 de la 1116, también se entiende que las estipulaciones contractuales que contravengan el acceso directo a estos procesos de reorganización en materia contractual o algún tipo de aceleración de obligaciones o determinación de los contratos, donde se encuentre y se justifique que habían cláusulas abusivas que impidan el acceso a estos procesos de reorganización, su crédito será postergado a la atención de los demás créditos. Bueno, también haciendo la salvedad y la aclaración de que se pueden iniciar estos procedimientos de oficio a través de la superintendencia cuando esté en cumplimiento de sus funciones de inspección, vigilancia y control de alguna sociedad que esté siendo vigilada por ella. En caso de que mediante esta vigilancia se evidencie que se están cumpliendo las obligaciones de manera constante, pues se hace inicio de oficio a este tipo de procesos. Bueno, posterior a las primeras etapas y las preetapas que se tienen que surtir para que el proceso de ordenamiento empresarial, de organización empresarial ordinario se tengan que, pues se pueda hacer eficiente, se pueda dar inicio al trámite. Esto no implica que se haya confirmado, que de hecho es una etapa posterior, sino que pues se hayan surtido los trámites legales de inicio. Bueno, posterior a eso, lo que se perseguía desde un principio era el auto de apertura del proceso. Este auto de apertura lo que busca es tener ya funciones de carácter judicial y legal que se puedan interponer precisamente frente a procedimientos ejecutivos que puedan estar surtiéndose o medidas cautelares, ¿cierto? Aunque pues este tipo de levantamiento de medidas cautelares se tiene que hacer al juez y se tiene que revisar si estas medidas cautelares están afectando o no el giro ordinario de los activos y pasivos y acontecimientos dentro del futuro proceso de reorganización. Ahora, este auto de apertura elaborado por el juez ya conoce y tiene el carácter obligatorio para las partes, y es donde se dejan sembladas unas ordenanzas predeterminadas más que todo para el deudor. Sin embargo, tiene obligaciones para ambas partes dentro del proceso de reorganización. Algunas de estas ordenanzas pueden llegar a ser, por ejemplo, la inscripción del auto de inicio del proceso o el auto de apertura del proceso de reorganización ordinaria dentro del registro mercantil de la Cámara de Comercio correspondiente al domicilio del deudor. Otra de estas ordenanzas puede llegar a ser la ordenanza al promotor de que actualice los proyectos de calificación y graduación de votos, además de acreencias y de los derechos de voto, esto con el fin de que pueda vincular, obviamente siguiendo los postulados de la buena fe, pueda llegar a vincular procesos ejecutivos que se puedan aperturar dentro de la fecha corte de inicio de solicitud hasta la fecha corte de inicio del proceso de reorganización. Entre ese término de tiempo pueden llegar a surgir nuevas obligaciones incumplidas o pueden llegar a presentarse nuevas obligaciones en ejecución dentro de algún juzgado o algún tipo de medida cautelar nueva que afecten de manera irrisoria, que afecten de manera objetiva el giro de los acontecimientos del proceso, los bienes, los activos, y además pues también perjudiquen la viabilidad de la empresa. También hay dentro de estas ordenanzas unos traslados específicos por un término de 10 días a la terminación de entre 20 a 2 meses de actualización del proceso de los proyectos de reorganización, del proyecto de calificación y graduación de creencias y de derechos de voto. Hay unos traslados, unos términos de 10 días donde a los acreedores se les tiene que hacer notificable la presentación del proyecto actualizado, esto con el fin de que ellos se puedan dar cuenta hasta qué grado han sido vinculados y sus acreencias reconocidas, además de que los votos también ayudan, estos derechos de voto también ayudan a determinar qué grado de participación porcentual tienen ellos frente a la futura confirmación, ¿cierto? Otras ordenanzas que se pueden llegar a suscitar
fuera de las inscripciones. También se tienen que llegar a ver los decretos de medidas cautelares en caso de que sean necesarias, la prevención a los deudores de no enajenación, de no alteración, ¿cierto?, de los activos, porque esto pues puede llegar a perjudicar no solo al deudor, sino a otros acreedores dentro del proceso con incluso un grado mayor de participación o de creencias superiores. Esta no enajenación, no modificación, no acuerdo, no levantamiento de cauciones constituirán una obligación más que todo para los acreedores y pues, como ya venía diciendo, pueden afectar el proceso de reorganización. Además, notifica también, pues obliga a que se notifiquen las fechas de inicio de los procesos de reorganización, transcribiendo en los avisos de informes a todos los acreedores acerca del inicio del mismo proceso y de los trámites de carácter de procesos de ejecución, de procesos ejecutorios contra el deudor. También se pueden llegar a dar las ordenanzas de fijación de autos en lugares visibles, las actualizaciones de los estados financieros de cada trimestre en un plazo de 10 días, esto con el fin de que se pueda llegar a evaluar la situación jurídica, la situación económica y jurídica por la cual esté pasando el deudor y pues esto puede llegar como a notificar al juez a determinar la cantidad o cualidad de las situaciones que se estén presentando. Bueno, los efectos del inicio de este procedimiento o de estas ordenanzas o del proceso de reorganización en general se encuentran contenidos entre los artículos 70, 71 y 72 de la Ley 1116 del 2006, por las cuales pues se dejan estipulados unos cuantos efectos específicos. Por ejemplo, en el artículo 70 se habla de que los jueces ordinarios notificarán al demandante en un plazo de 3 días sobre los demás acreedores, ¿cierto?, de ese deudor a quien está interponiendo esa acción de ejecución. También pues los efectos que se suelen tener en el artículo 71 hablan más que todo de los créditos que no hayan sido relacionados en los proyectos de calificación y graduación de acreencias y de derechos de voto. Esto con el fin de que si no han sido relacionados, pues estos se puedan cobrar ejecutivamente como gastos de administración, ya que fue una falta por parte del deudor y del promotor. También pues en el artículo 72 tenemos que hasta el inicio de la ejecución, pues todos los que son las acciones de prescripción y la caducidad sobre algún tipo de acción judicial, pues se entienden interrumpidas. También dentro del artículo 21 y 22 pues se entiende que otro de los efectos puede llegar a ser pues la imposibilidad de terminar el tipo de contrato que le permita al deudor mantener, ¿cierto?, sus capacidades productivas activas, en este caso los contratos de tracto sucesivo o también los contratos de suministros, que son esenciales para que la empresa pueda mantenerse en funcionamiento como un músculo productivo y también pues mantenga un cierto grado de relación con los principios anteriormente mencionados, como la protección al empleo y la capacidad de proteger y conservar el crédito. Bueno, posterior entonces a los efectos de las ordenanzas, ¿cierto?, a buscar esa autoapertura por parte del deudor hacia con el juez del concurso, entonces entramos a comprender un poco lo que es la etapa de decisiones sobre las objeciones, ¿cierto? Bien, veníamos hablando sobre el promotor y que éste tenía que hacer unos traslados de los proyectos de calificación y graduación de las acreencias y de derechos de votos. Estos proyectos tienen que ser trasladados a los acreedores. Esta etapa procedimental es la última dentro de la primera etapa del procedimiento de la organización empresarial ordinario. ¿Qué ocurre? Si recordamos un poco, en los efectos y en las ordenanzas teníamos que una de esas ordenanzas era con respecto al promotor y al proyecto de calificación y graduación de las acreencias y derechos de voto. ¿Qué ocurre con esto? Él tenía que hacer una actualización y luego correrle unos traslados a los acreedores para que ellos se notificaran, y fuera de eso también tenían que correrle el traslado de los inventarios
Entonces, frente a esto, los acreedores iban gestando una serie de, bueno, ¿hasta qué punto me han relacionado dentro de las acreencias y han reconocido esa obligación que me han incumplido este señor deudor? Y a través de su promotor, pues me presentó estos pliegos donde se dejan entrever hasta qué punto han reconocido esas acreencias mías y hasta qué punto también tengo capacidad de voto sobre la confirmación del acuerdo en un futuro. Entonces de aquí es donde surgen y se gestan estas acreencias, estas objeciones de los acreedores sobre los proyectos, tanto de calificación y graduación de votos de acreencias como el de reconocimiento y derechos de voto. Bien, en caso de que no hayan objeciones, simplemente esta audiencia de resolución de objeciones no existiría. ¿Qué haría el juez de concurso? El juez de concurso reconocería todos los contenidos dentro de estos proyectos. Ahora, frente a estas objeciones, en caso de que se presenten las objeciones por X o Y motivo, no han reconocido como acreedor la totalidad de mis obligaciones, entonces el juez lo que haría sería, primero, pedir que se le radicara el proyecto de reorganización. Dentro de este proyecto de reorganización se entiende que también están tanto los estados de inventario como el proyecto de calificación y graduación de votos, de créditos actualizado y el de votos también. Y posterior a eso, ¿cierto?, de manera inmediata al vencimiento de esta radicación que se le hace al juez del concurso de 5 días, el juez entonces convocará a una futura audiencia, aunque antes de esta audiencia lo que se buscará es una conciliación sobre estas objeciones. Si bien en la conciliación no se llega a un acuerdo en particular, in extremis esta conciliación igualmente este proceso de esta audiencia de resolución de objeciones se tendrá. Cabe recalcar también que dentro de estas audiencias de resolución de objeciones y de la conciliación sobre estas objeciones se tiene que correr un traslado previo de 3 días a la parte deudora para que pueda formular también un digno derecho a la contradicción, ¿cierto? También aportando pruebas documentales que, pues, cabe recalcar, son las únicas pruebas que serán válidas dentro de este proceso de reorganización, dentro de esta audiencia de resolución de objeciones. Ahora bien, el artículo 30 de la 1116 nos explica a detalle cómo es que se puede llegar a llevar o a efectuar esta audiencia de resolución de objeciones. Bien sabemos que si esta audiencia de resolución de objeciones falla, no se confirmaría el acuerdo y por el contrario se intentaría oficiosamente llegar a un proceso de liquidación, porque por X o Y motivos se podría llegar a determinar o a soslayar que la empresa es inviable y que primero no está haciendo la totalidad de allegar estos acreedores y confirmarlos de acuerdo a su nivel de obligación que ha sido incumplido. Bueno, posterior entonces a las etapas iniciales tenemos las etapas finales. Bueno, yo lo partí por utilidad en dos, ¿cierto? Las etapas de confirmación, de resolución de objeciones, y luego tenemos las etapas de evaluación de los votos y de la confirmación, y posteriormente en caso de que haya una celebración o en caso de que haya una liquidación, ¿cierto? Esas son las etapas que hemos venido tocando en el video, y ya para darle una resolución final tocaremos entonces las etapas de la evaluación de los votos. Bien, la evaluación de los votos se tiene que hacer a través de un número plural de acreedores. Hay 5 categorías. Dentro de estas 5 categorías, que las estaré poniendo por acá, entonces nos encontramos que el deudor debe de contabilizar por lo menos 3 de estas categorías para lograr una confirmación de estos votos. Hay una excepción, y es que si se logra con una sola categoría o con un solo acreedor más del 75% de las obligaciones que tienen que pagarse, entonces pues estas categorías solo servirán para la prelación de créditos dentro del proyecto de reorganización, y como ya lo vimos, pues también dentro de la calificación de los créditos. Entonces esta prelación lo que va a hacer es acomodar por grupos a cada uno de los acreedores y les va a dar un orden específico en el que se va a cancelar sus obligaciones. La primera categoría se cancelará subsecuentemente antes que las anteriores, que las 2, la 3 y la 4, que por ejemplo en la 4 se encuentran los que son deudores internos,
pueden ser los que son acreedores internos, como pueden ser contratos de suministros, ¿cierto? Que en la primera categoría están las obligaciones de carácter laboral y también de carácter fiscal, que en la segunda categoría aproximadamente están las obligaciones que fueron incumplidas con entidades financieras o vigiladas por la superintendencia financiera, y así posteriormente. Bien, de estas 5 categorías, la excepción claramente es si se logra la recolección del 75%. Este 75% se logra a través de la participación. Esta participación, pues bueno, se hace de manera sucinta, específicamente con una fórmula que se logra a través del cálculo que multiplica la participación del capital del acreedor por los partidos que hayan sido correspondientes a utilidades decretadas, además de los montos también decretados por el juez. Estos dos se suman, se restan a los activos y posteriormente pues se regula a través de la multiplicación del capital porcentual, ¿cierto? Entonces, si se logra que uno de estos acreedores tenga más del 75% de la participación, o varios de esos acreedores se vinculen crediticiamente, por así decirlo, se logra ese 75%, pues bueno, no se tendrá necesidad de corresponder a 3 categorías si se encuentran 5 tipos de acreedores, o a 2 en el caso de que hayan 3, o en el caso de que hayan 4 a 3 igualmente, porque tienen que ser mayorías absolutas. Bueno, posterior a las confirmaciones frente a los votos, se tiene que radicar, el promotor radica el acuerdo ante el juez de concurso, y este juez de concurso, dentro de 5 días, una vez haya revisado el acuerdo, dará una fecha optativa para la audiencia de confirmación, y pues los acreedores deben de presentar observaciones dentro de esta audiencia. Posterior si estas observaciones se confirman, pues entonces el juez niega la confirmación del acuerdo y da un plazo de 8 días para las correcciones. En caso de que no se presenten las correcciones, el juez aperturará la liquidación, elaborará la apertura del proceso de liquidación, y en caso de que se presenten las correcciones, pues bueno, se volverán a convocar a la audiencia para definir si se confirma o no finalmente posterior a esta corrección. En caso de que después de esta audiencia de confirmación no se logre la confirmación, pues entonces se volverá a aperturar el auto de liquidación, ¿cierto? Y en caso de que se confirme, pues el acuerdo se ejecuta. Este acuerdo se ejecutará y se hará publicidad del mismo, confirmado en el registro mercantil, ¿cierto? El auto de confirmación es susceptible de reposición por parte de los acreedores. En caso de que encuentren de que haya alguna violación específica a una norma de carácter obligatorio que se tenga que respetar, de que viole los principios y las finalidades dentro del acuerdo, entonces el juez tendrá que hacer esa revisión y pues irá a esa, entre muchas comillas, segunda instancia. Entonces, con esto se finalizaría las etapas del acuerdo del proceso de reorganización ordinaria.